Durante mucho tiempo, las ermitas, iglesias o catedrales han sido consideradas por los cristianos como el último salvavidas ante la cercanía de la muerte. Cuando los remedios terrenales fallan, en el momento en el que la ciencia no tiene respuesta, las personas recurren a los dioses para que estos intercedan por ellos. Los exvotos son la mayor prueba sobre esta relación entre lo divino y lo humano. Bueno, todas las culturas, todas las creencias, siempre ha habido ofrendas, ¿no? Ofrendas de todo tipo, incluso a veces son sacrificios. Explicárselo a la gente, pues a lo mejor no es fácil. No es fácil porque esto de los exvotos viene desde muy atrás. Hay que insistir precisamente en la fe que estas personas tienen. Lo que es inconcebible es que la localidad no tenga un patrón, no tenga un protector, no tenga una madre por encima de todas las madres, como es la Inmaculada Concepción. Yo fue a través de una enfermedad que me entró, un virus que me entró de pequeñita, con 2 años, entonces les dieron muy poquitas esperanzas a mis padres. Entonces mi padre le ofreció a la Virgen mi pelo si yo me salvaba. Generalmente son situaciones críticas. De hecho, hay algunos autores que hablan de las ermitas y santuarios como centros de salud y de virtud. Fue la gran carretera que unió las míticas localidades de Numancia y Uxama, una de las calzadas mejor documentadas y conservadas de Europa. La Vía 27 ha vuelto a salir a la luz, pero por poco tiempo. Su trazado, bordillos y cimientos permiten conocer el esfuerzo que el Imperio Romano realizó para controlar y explotar su vasto territorio. La red de carreteras es la red de arterias del imperio, de arterias de sangre, es donde circula las mercancías, el dinero y hasta la cultura romana. El aspecto es de un camino normal y si nadie viene preparado para encontrar esto, no encuentra esto y por lo tanto no encuentra la vía romana y se desprecia. Pues estás ante una carretera hecha por ingenieros y por una administración muy potente que no ha existido desde el mundo romano hasta hoy en día. Una civilización muy potente igual que la de hoy. La de hoy no se podría entender sin carreteras, sin transportes, exactamente igual era el mundo romano. Somos muy romanos todavía en muchos sentidos. Son las primeras carreteras que se hicieron en esta parte del mundo y esa es su gran desgracia. El desconocimiento es lo que más destruye en el patrimonio. La enfermedad o el accidente que comprometen la vida del ser humano son universales. Ninguna cultura, ni ningún tiempo, ni ninguna persona han podido esquivar la sensación de ansiedad que provoca la inseguridad o la incertidumbre ante una amenaza inminente que pueda comprometer no solo la salud, sino también la supervivencia. La salvaguarda de la vitalidad es la primera necesidad básica para cualquier ser humano. La ciencia ha sido la encargada de dar con soluciones basadas en un método empírico. Pero cuando el conocimiento falla, las personas han buscado en lo metafísico, en los seres sobrenaturales, su salvación. Son los exvotos. ¿Qué es exactamente un exvoto? Etimológicamente la palabra procede de un voto, procede de una promesa y es exactamente lo que estamos viendo aquí, la materialización de una promesa en forma de pintura, en forma de coleta, en origen como la promesa de un vecino que fervorosamente o devocionalmente dona un objeto para materializar la intercesión divina por algún tipo de promesa. Lo resumimos en 3 cuestiones. La primera de ellas es la del don, la del regalo, con todo lo que conlleva de contraprestación. Hacemos un exvoto para conseguir algo. Agradecimiento es una acción de gracias por intercesión divina, en este caso la Inmaculada Concepción. Y testimonio. Testimonio, prueba de haber conseguido los favores de la divinidad. Tenemos además la materialidad, una forma de dejar muestra de esa intercesión de forma material, como lo estamos viendo en estas pinturas, en estas coletas, en esta serie de objetos.
¿Qué cuestiones tiene que intervenir un exvoto? Digamos que es un diálogo de tú a tú, sin intercesión de ministros de la Iglesia, ni sacerdotes, ni nadie. Es un diálogo directo entre el devoto, entre el fiel y la deidad, en este caso la Virgen de la Concepción. Generalmente son situaciones críticas. De hecho, hay algunos autores que hablan de las ermitas y santuarios como centros de salud y de virtud. La Iglesia también cumplía una función de curación, que abandona rápidamente, pero la población sigue conservando esa idea de que sus imágenes de devoción, sus santos, pueden interceder para sanar. Y muchos de los exvotos que vemos aquí son testimonios de la intercesión divina por alguna recuperación de alguna enfermedad generalmente. ¿Se podría decir que el exvoto es la última tabla de salvación? No exactamente la última tabla de salvación, sino la prueba de su salvación. El exvoto debe ser público, de hecho el espacio en el que estamos es público. Muchos de los exvotos que vemos aparecen en las inscripciones de lo que ha ocurrido, ¿no? Y además la persona que lo dona debe estar directamente relacionada con el exvoto. Los exvotos son una de las fórmulas más arraigadas de religiosidad popular, una respuesta a la incapacidad humana para poder resolver determinados problemas. Una respuesta a las amenazas extremas que suponen un puente entre el frágil mundo natural y el omnipotente mundo de las divinidades. ¿En qué se basa todo este ritual del protocolo? Bueno, todas las culturas, todas las creencias, siempre ha habido ofrendas, ¿no? Ofrendas de todo tipo, incluso a veces son sacrificios. Estamos, por ejemplo, en una ermita donde las ofrendas no solamente eran, como estamos viendo aquí, a modo de exvotos, sino que había ofrendas también en especies, o sea, se donaba trigo, se donaba mosto, y el exvoto pues es otro tipo de ofrenda más de las propias de este tipo de lugares o de espacios, a veces de peregrinación como son los santuarios o las ermitas donde la devoción es más local. Es decir, que el lugar donde se realiza esa donación es importante también, no vale cualquier sitio. Efectivamente, les vamos a encontrar dentro del propio edificio, a veces colocados, como es el caso de la ermita de la Concepción de Nava del Rey, en la propia nave de la iglesia, o a veces, como este espacio en el que estamos, con un espacio construido es profeso para colocar estos exvotos. Según va progresando o aumentando la devoción a la Virgen, hay que construir un espacio es profeso para la colocación de estas piezas. ¿En qué casos acude el hombre a Dios cuando se siente incapaz de solucionar los problemas? Por supuesto, esas son las rogativas, es el origen de las rogativas. Todas las imágenes, todos los santos, los patronos de todas las localidades, inicialmente son santos protectores de la agricultura. Así se nombra patrona a la Virgen de la Concepción, y allá se acude precisamente para solucionar lo que el hombre no puede solucionar. ¿Existe un protocolo en torno al ritual de los exvotos? Todos los exvotos, o buena parte de ellos, nacen de un problema que hay que solucionar y que el hombre es incapaz de solucionar. La persona que tiene el problema o alguno de sus familiares hace el voto o la promesa de que si se soluciona el problema entregará algún recuerdo o alguna muestra de agradecimiento en cuanto se soluciona el problema. Coloca aquí su exvoto, que se va a convertir en público automáticamente en cuanto esté ubicado en este espacio. Además, con carácter perpetuo, para que perviva, para que el resto de los vecinos puedan ver la capacidad intercesora o mediadora o de solución que tiene la Virgen. Los exvotos son la rúbrica final de una relación contractual entre el hombre y la divinidad. Un contrato asimétrico. El hombre ofrece algo a cambio de un favor, pero solo lo entregará si se cumple su petición. Generalmente, la súplica se basa en evitar la muerte o acelerar la curación de una enfermedad. ¿Qué tipos de exvotos nos encontramos?
Pues aquí en el camarín de la Virgen de la Concepción tenemos unas 96 exvotos documentados. De los 96 no todos son exvotos, o sea, hay simples textos que son plegarias, que cumplan todos los requisitos de lo que consideramos como tal exvoto. Podríamos hablar del 50%, o sea, unos 40, 50 más o menos. Fotografía, partes del cuerpo, como pueden ser coletas, figuras de cera, también hay medallas, o sea, hay diferentes tipos de exvotos. La importancia que tiene el objeto es su valor simbólico. Nos narran la información de lo que ha acontecido, y otros que tienen un carácter más simbólico. El objeto en sí mismo representa esa sanación, como puede ser una medalla, una diadema. No estamos viendo una muleta, estamos viendo la muleta de alguien que se ha curado por intercesión de la Virgen. No siempre se ha valorado este tipo de espacios. El mayor número de exvotos se fechan en el siglo XX, porque es el más cercano a nosotros. Tenemos del siglo XVIII, hay 3 exvotos. Del siglo XIX, 10. Probablemente en el siglo XXI desaparecerán muchos de los del siglo XX. Desde aquí reivindicar este espacio como un espacio muy interesante para conocer la identidad de la población y sobre todo conocer la cultura de la población. Por dónde van las creencias de los vecinos, las tenemos en estos espacios. Hay un tipo muy interesante que son los exvotos militares. O sea, hay una gran tradición de familias militares en Nava del Rey. Tenemos pues desde espingardas, algún tipo de armamento del siglo XIX, también cordones de militares, algún retrato de generales del siglo XIX, incluso dentro de la ermita pues un estandarte y un sable también del siglo XIX. Se ve muy bien la transición del exvoto pictórico al exvoto fotográfico. Aquí tenemos uno de ellos, este concretamente, que está donado en el año 1859 y es el primer exvoto fotográfico documentado en Nava del Rey. ¿Probablemente existió alguno más? Pues casi con total seguridad. ¿Qué elementos narrativos debe tener un exvoto? En muchos de los exvotos vemos un texto en la parte de abajo que nos explica en qué consiste el exvoto. ¿Las pinturas también tienen esa narrativa? Sí, además este tipo de exvotos son un clásico. Este exvoto, por ejemplo, aunque es del siglo XIX, cumple casi todas las características de un exvoto. Está realizado por un pintor local. Ese faldón, ese texto en la parte inferior donde nos narra la escena que tenemos en la parte superior, en la que la Virgen ha intercedido, que se la ve en una parte superior, que contempla la escena, que contempla al niño el que debe de sanar, y la madre o el padre en este caso rezando para que la Virgen interceda para la curación. ¿Se sabe qué representa ese exvoto? Por supuesto, una de las finalidades de los exvotos es que se sepa qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que representa. En este caso, Venancio García, hijo de Baldomero y Petra Rodríguez, hallándose de edad de 4 años con una grave enfermedad, le ofrecieron a Nuestra Señora de la Concepción de Nava del Rey y tuvo a bien darle la salud el 22 de febrero de 1849. O sea, está clarísimamente explicado todo lo que ha ocurrido aquí. Ya no solamente por el carácter de la pintura, que es muy expresiva, muy clara, explica todo lo que ha ocurrido, sino por si alguien tiene alguna duda, que quede bien claro en el texto que aparece en la parte inferior. Esta forma de expresión religiosa es privada, pero no secreta. Su origen se remonta a las ofrendas votivas de las civilizaciones egipcia o mesopotámica, que realizaban intercambios simbólicos con el mundo sobrenatural. El cristianismo adoptó este tipo de rituales y los centralizó en lugares de peregrinación, donde la conexión entre Dios, la Virgen o los santos y el ser humano es mucho más estrecha. José Manuel, ¿qué es la ermita de Nuestra Señora de la Concepción? Pues es uno de los templos, si no el que más, devoción
atesora en Nava del Rey, o sea, es un edificio identitario para la población, para la localidad. Todos los ritos de paso pues ocurren aquí, donde los vecinos acuden como último recurso. De hecho, hay algunos autores que hablan de este tipo de imágenes de devoción como vírgenes de último recurso. Cuando en la parroquia no se solucionan con las imágenes santos que tenemos allí los problemas, hay que acudir un poquito más allá de estas vírgenes rurales para solventar pues, sus necesidades, sus problemas, y desde antiguamente sobre todo y principalmente relacionado con la agricultura. Hablamos de la Inmaculada Concepción, patrona de Nava del Rey desde el siglo XVIII, aunque el ayuntamiento ya desde el siglo XVI construye este edificio como una forma más de postularse en esa defensa del dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Este es un lugar de romerías, de peregrinación. Desde muy antiguo, hablamos siglo XVI, XVII, incluso hasta el XVIII, se han documentado por aquí todo tipo de procesiones. Cualquier procesión importante que se celebraba en el casco urbano tenía que acudir aquí a la Ermita de la Concepción. Y principalmente se celebran en este espacio festivo, no solamente en el espacio en el que estamos dentro ahora mismo, en la iglesia, sino también en el exterior, dos fiestas importantes. Una, digamos, de verano, último domingo de mayo, la fiesta de la Función, y otra que es la bajada y subida de la Virgen de la Concepción, que popularmente se conoce como la fiesta de los pegotes, que se celebra 30 de noviembre y 8 de diciembre. ¿Se podría entender a los habitantes de Nava del Rey sin la Virgen de la Concepción? No, es la patrona de la localidad. Lo que es inconcebible es que la localidad no tenga un patrón, no tenga un protector, no tenga una madre por encima de todas las madres, como es la Inmaculada Concepción. Si no tuviéramos la Inmaculada Concepción, tendríamos, como todos los pueblos de España y del mundo, pues algún tipo de imagen de deidad por encima que protegería a los vecinos. Es algo lógico. Sacrificios en forma de procesiones, donaciones a comunidades religiosas, regalo de diferentes objetos, divulgación de los prodigios, pilares básicos de la religiosidad popular que buscan en el mundo de los santos la solución a problemas que escapan al mundo terrenal. Si las campanas o las rogativas son utilizadas para conjurar contra las tormentas, los exvotos son el pago por el favor conseguido. Don Hipólito, para la Iglesia, ¿qué son los exvotos? Expresión externa de una acción de gracias. Son ofrendas que la gente, debido a la fe que tienen, ofrecen a la Virgen como acción de gracias por beneficios que piensan que, debido a su devoción, la Santísima Virgen se lo ha concedido. ¿Cómo se puede explicar a una persona que un exvoto no es cuestión de superstición? Explicárselo a la gente, pues a lo mejor no es fácil. No es fácil porque esto de los exvotos viene desde muy atrás. Hay que insistir precisamente en la fe que estas personas tienen. Como cristianos que somos, creemos en la actuación de la Santísima Virgen. Eso es un hecho. La Virgen pues intercede por nosotros, es nuestra madre. Esto se refleja pues en ese ofrecer a la Virgen tal cosa y tal otra, precisamente porque me lo ha concedido ella. Es decir, que no es cuestión de superstición. Hay que respetar por la voluntad de estas personas. Pienso que tiene algo de superstición. La fe es algo mucho más profunda que ese me quito la coleta y se la ofrezco a la Virgen. O sea, ofrecer a la Virgen se la ofrece la vida entera. Cada día ese es el mejor ofrecimiento que se puede hacer a la Virgen. Y eso es lo que tenemos que sacar un poco de la luz. ¿Los exvotos podrían reflejar esa incapacidad del ser humano para poder solucionar algunos problemas y entonces tenemos que acudir a lo que está por encima de nosotros? No debería ser, ni mucho menos, porque sería un te doy para que me des, entonces no es eso. Es un reconocimiento del don que la Santísima Virgen nos ha concedido, acción de darle gracias. Tradicionalmente, los exvotos se depositan en los lugares más cercanos a las imágenes sagradas.
En el caso de Nava del Rey, ese lugar es el camarín de la Virgen de la Concepción, popularmente conocida como la Virgen de los Pegotes. Aunque la sala de los exvotos parece un museo anclado en el pasado, la fe ha conseguido superar el paso del tiempo. María Jesús es el ejemplo vivo de que la tradición de realizar estas ofrendas sigue viva y de que los relatos sobre ofrecimientos se conjugan aún en presente. Chus, ¿en Nava del Rey sigue viva la tradición de entregar los exvotos? Sí, yo creo que al día de hoy en Nava del Rey sigue viva esa tradición. Para los navarreses creo que la Virgen es una imagen muy importante que tenemos. Yo fue a través de una enfermedad que me entró, un virus que me entró de pequeñita con 2 años, entonces les dieron muy poquitas esperanzas a mis padres. Entonces mi padre le ofreció a la Virgen mi pelo si yo me salvaba. ¿Dónde está ese exvoto? Pues está aquí. Esta es mi trenza. ¿Qué es lo que hay dentro de la caja? Pues mi trenza con mi nombre y apellidos, el por qué, quién son mis padres. Me llamo María Jesús de la Fuente. Nací el 20 de diciembre de 1978. Mi padre es Jesús de la Fuente y abajo es que ya se ve muy mal lo que pone. Esta trenza de mi pelo como recuerdo de mi infancia y regalo de mi primera comunión a mi patrona, la Virgen de la Concepción. Antes de conocer tu historia, ¿conocías a más personas o conoces a más personas que hayan entregado exvotos a la Virgen? Antes de entregarla yo, la verdad que no, porque era pequeña, pero luego sí que hay mucha gente que ha traído cosas. Por ejemplo, el chiquito este es mucho más joven que yo y no hace muchos años que trajo su capote de paseo y su traje. ¿Se pedía a la Virgen y a cambio se le entregaba algo? Había veces que sí, otras que no. Simplemente por querer que la Virgen tuviera algo tuyo. Mientras el hombre sea hombre, el miedo y la incertidumbre ante la muerte siempre le acompañará. Por mucho que avance la ciencia, habrá muchas preguntas que no hallarán respuesta, y es en ese momento cuando el ser humano se empequeñece y busca el auxilio en sus creencias más profundas. El legado romano es infinito. Castilla y León está llena de las huellas que aquellos soldados, cónsules o ciudadanos dejaron en forma de termas, puentes, acueductos o anfiteatros. Restos que 2000 años después nos hablan de la grandeza de un imperio y del poder que aquellos emperadores llegaron a ejercer. Castilla y León fue vital para la supervivencia de aquella maquinaria que dominó Europa durante casi medio milenio. De aquí salía el oro y buena parte de las riquezas. Pero ¿cómo eran repartidas? Había una red de distribución y comunicación. Las carreteras actuales, autovías o líneas de ferrocarril forman parte de un gran entramado de comunicación que ha sabido aprovechar los corredores históricos. Caminos antiquísimos como este, que fueron abiertos hace miles de años y que en el mundo romano eran conocidos como calzadas. Isaac, ¿qué es exactamente una calzada romana?
Pues mira, una calzada romana es realmente una carretera de la antigüedad, una verdadera carretera, tanto por su pendiente, por su capacidad estructural para soportar las cargas, como por la funcionalidad que se le daba. En todos los sentidos es una verdadera carretera de la antigüedad, de hace 2000 años. Además eran ingenieros los que las construían, los que las proyectaban, los que las planificaban. Requiere ingeniería y además, por las obras que podemos ver en ellas, claramente se constata la intervención de ingenieros. ¿Estaban preparadas realmente para soportar peso, carga, velocidad? Perfectamente, por eso eran carreteras, porque tenían una gran estructura del firme, muy potente, muy gruesa en ocasiones para poder soportar grandes pesos. Tenían una capa de rodadura compuesta por granos pequeños de canto rodado, de zahorras, que permitían la pisada del caballo y progresar a gran velocidad por ellas, y además eran suficientemente anchas como para que se cruzasen dos carros con toda la comodidad. ¿Qué diferencia habría, para que nos entendamos, entre un camino natural y una calzada romana? Un camino natural no tiene infraestructura aportada por el hombre, no tiene un trazado intencionado, topográfico, bien hecho, para que puedan tener la menor distancia entre dos puntos o que las pendientes sean las menores posibles. Una vía romana tiene esas virtudes que la ingeniería le dota, que un camino natural no lo tiene. Un camino natural ancestral no sirve como carretera, no sirve para transportar cargas ni para ir carros con las garantías suficientes que da una carretera. En todo tiempo y condición, es igual que haya llovido, que haya nevado, en una carretera siempre se puede circular con un carro, en un camino natural no, y para ellos era vital. La red de carreteras es la red de arterias del imperio, de arterias de sangre, es donde circula las mercancías, el dinero y hasta la cultura romana. ¿Nos podríamos hacer una idea de cómo era aquella red romana? Sabemos que era muy densa, que todas las ciudades estaban comunicadas entre sí por carreteras, pero lamentablemente desconocemos casi todo sobre ellas. Ha habido grandes errores en el pasado reciente, se han interpretado como caminos romanos, caminos que no lo eran. Hay un grado de desconocimiento importantísimo sobre lo que es una vía romana, y eso evita que tengamos hoy en día una imagen precisa de lo que era la red de carreteras romanas. Podríamos decir que es uno de los grandes mitos, las calzadas romanas. Todo el mundo tiene en su pueblo o cerca un camino que la gente le dice calzada romana, y que lo más probable es que no sea ninguna calzada romana. En Castilla y León, ¿cuántos kilómetros podríamos tener de calzadas romanas? Pudo haber en su época varios miles de kilómetros, pongamos 3.000, 4.000. Digamos que con cierta precisión, gracias a un trabajo que promocionó la Junta de Castilla y León y que probablemente es único en el mundo, pues conocemos varios miles, cerca de 2.000 kilómetros de trazado, algunos porque ya están destruidas, pero es una excepción, ¿eh? Es muy poquitas regiones en Europa y en todo el Mediterráneo, en el antiguo imperio, se puede decir que tenemos una identificación tan precisa de las vías romanas. ¿Te parece si buscamos nuestra vía romana? Bien, es interesante. ¿Vamos? Hablar de ella. Vale. En pleno siglo XXI, este tipo de vías de comunicación se encuentran en peligro de extinción. Conocer su rastro a través de las fuentes literarias es relativamente fácil, pero poder recorrerlas es muy complicado. Las tierras de cultivo, los nuevos caminos o directamente el abandono las han borrado del mapa. Entre los años 2007 y 2010, Isaac Moreno consiguió documentar 2.400 kilómetros de vías romanas, que ahora vuelven a salir a la luz. ¿Por qué es tan difícil localizar en el siglo XXI una gran infraestructura de hace 2000 años? Primero porque el uso, el abuso, incluso la destrucción les ha hecho desaparecer en muchos tramos. Y también porque el uso a veces las ha enmascarado, han hecho caminos nuevos encima, carreteras incluso hay a veces encima. Pero también porque la imagen, el arquetipo que tenemos de lo que es una vía romana es absolutamente erróneo. Un camino de grandes losas, así eran las calles de las ciudades enlosadas, pero las carreteras eran funcionales como carreteras y para eso necesitaban no tener losas en superficie. Realmente se parecen mucho a unos caminos actuales. Por ejemplo, esto que estamos viendo es una antigua vía romana, muy destruida, muy deteriorada,
pero sigue teniendo un aspecto relativamente parecido a lo que tenía cuando era nueva. El aspecto es de un camino normal y si nadie viene preparado para encontrar esto, no encuentra esto y por lo tanto no encuentra la vía romana y se desprecia. Esa es una de sus grandes desgracias, despreciarla o no llegar a identificarla. Es una vía romana. ¿En qué os basáis para identificarlas? En mi caso, porque mi profesión consiste en hacer carreteras modernas. Sé cómo son las carreteras, los condicionantes geométricos, de estructura de firme, los materiales que hay que aportar. Y cuando yo voy a estudiar una carretera de hace 2000 años, eso es lo que busco. Un camino con un trazado hecho por el hombre, un trazado geométrico perfecto, que tenga una buena estructura del firme. Si no levanta sobre el terreno, difícilmente va a haber nada ahí metido. Y además, incluso si puede ser que se delate, ¿no?, en algún borde, un trozo roto, que se vea que ahí hay piedras metidas. Pues estás ante una carretera hecha por ingenieros y por una administración muy potente, que no ha existido desde el mundo romano hasta hoy en día. ¿Se puede comparar con las carreteras actuales? Sí, perfectamente. En algunos sentidos es mucho más resistente. Ya me gustaría a mí ver muchas de nuestras carreteras actuales dentro de 2000 años sin ninguna conservación y esta 2000 años más tarde todavía se delata como carretera, todavía se conservan muchos trozos que se ve claramente la estructura del firme y todavía se puede llegar a excavar y a descubrir lo que hay debajo. ¿Por qué buscar unas carreteras que ya son inútiles? Es patrimonio, es un monumento. Los clásicos decían que las pirámides eran monumentos inútiles y sin embargo hay mucha gente que viaja para verlas y para admirarse, ¿no?, de la grandeza de aquello. Estos eran monumentos absolutamente útiles, son pirámides lineales tiradas en el suelo y digo pirámides por el volumen de materiales que llegan a tener. Esto puede tener del orden de 8 metros cúbicos de materiales pétreos por cada metro lineal. Si empezamos a multiplicar kilómetros, los volúmenes que salen son inmensos. Solo una administración muy potente, con grandes recursos, con empresas que puedan explotar las canteras donde sale todo esto, carros que puedan transportarlo a su sitio. Ellos necesitaban transportarse personas, mercancías, su propia cultura de ciudad a ciudad hasta los confines del imperio y tenerlo perfectamente comunicado, porque era una civilización muy potente, igual que la de hoy. La de hoy no se podría entender sin carreteras, sin transportes, exactamente igual era el mundo romano. Uno de esos caminos es la Vía 27, el camino que unía las ciudades de Tarazona y de Clunia. Separadas por más de 150 kilómetros, este era el nexo que las conectaba. Es en esta auténtica carretera donde se encuentra la vía más documentada y mejor conservada de toda España, el tramo que unía los míticos asentamientos de Numancia y de Uxama. Estamos en un páramo cerca de Calatañazor, que es un punto entre Soria y el Burgo de Osma, que es uno de los tramos de vía romana mejor conservados de Europa, donde mejor se puede ver la estructura del firme en una vía que está recién limpia para poderla observar. Vía 27. Ese es un número que un ingeniero del siglo XIX le dio aleatoriamente a esta vía. Lo que hizo fue una recopilación de todas las vías que estaban descritas en el itinerario de Antonino que correspondían a España, que son del orden de 33, pero no nos equivoquemos, los romanos no pusieron nunca ese número a esta vía y ni siquiera sabemos realmente cómo la llamaban. ¿Qué puntos unía? Esta es una vía de muy largo recorrido que venía de la zona oriental de España hacia el occidente, hacia el Bierzo, Galicia, hacia Astorga. Las conexiones principales eran desde Zaragoza, la antigua César Augusta, hasta Astorga, Astúrica Augusta. Y en su recorrido pasaba por ciudades próximas a este punto, que serían la mítica Numancia, Uxama Argaela, que es el Burgo de Osma, y después Clunia, por ejemplo, sería el siguiente destino. ¿Es una vía que ha pasado mucho tiempo olvidada? No tanto tiempo como otras, porque casualmente este ingeniero del que hemos hablado del siglo XIX, Eduardo Saavedra, tuvo la fortuna de describirla, tal vez descubrirla, aunque seguro que habría ya documentos, legajos antiguos donde se pintaba, pero él la describió, hizo una buena memoria descriptiva de cómo se conservaba, cómo era la estructura del firme, da muchísimos detalles, incluso un plano de precisión con todo su recorrido. Por lo tanto, aunque ha pasado muchos siglos olvidada, no es de las que más, otras todavía siguen olvidadas y esta ya tenía cierta fama.
Este tramo en concreto es el que está entre Numancia y Osma. Las características son igual que cualquier otra vía romana. Hay muy poquitas diferencias entre ellas. Realmente son todas un gran paquete de firme con piedras gruesas debajo, sucedidas de capas de piedra y arriba materiales finos de zahorras de grano fino. Vemos que tiene un poco de pendiente. Tiene la que necesita porque está por un sitio alto, en el páramo este, siempre circulando por zonas saneadas, donde el agua no la afecte mucho, y transversalmente era un trapecio igual que las actuales carreteras. Drena hacia los laterales y después tiene unos taludes que evacuan el agua hacia afuera. ¿Se sabe por qué los romanos escogían un itinerario u otro para crear una calzada? Realmente la necesidad de los romanos era comunicar dos ciudades, a veces muy lejanas. Entre ellas había otras ciudades pequeñas, también las comunicaban con la vía romana. Y lo que hacían era, con criterios ingenieriles, buscar el mejor de los trazados, donde mejor la carretera pudiera resolverse en cuanto a pendientes, menores distancias, etcétera, etcétera. Y los topógrafos determinaban el trazado por donde tenía que ir. La Nacional 122 y la vía romana, dos formas diferentes para cubrir una misma necesidad: unir lugares. Si ahora es el asfalto, la pintura y los guardarraíles los que marcan el camino, los romanos ya desarrollaron una técnica extraordinaria para construir y mantener los mejores corredores, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. ¿De qué parte se compone una calzada romana? Pues en cuanto a la estructura del firme, abajo en la cimentación lo que hacían era meter piedras gruesas. Para eso metían dos filas de bordillos, que se ven aquí claramente. Lo que hacía era encajar toda la cimentación de piedra gruesa y entre ellas toda la piedra gruesa que se ve aquí abajo, que era, digamos, la primera fase de la cimentación. Luego tenían que rodar sobre eso para bascular nuevas capas que había encima. Aquí se ve que han echado un poquito de gravas, de zahorras de grano menudo, canto rodado, que curiosamente no es frecuente en esta zona, viene de muy lejos, está transportado desde cierta distancia, y a continuación vuelven a echar otra capa de piedra gruesa porque tienen que seguir cimentando, dando potencia al firme. Llegan a tener hasta 1 metro de espesor del firme, Y encima de eso volvían a insistir con estas capas de grano menudo, que es sobre la que definitivamente rodaban. Esto se correspondía con una funcionalidad. Necesitas una capacidad portante para que las cargas no sean transmitidas a un terreno blando como es este, porque esto es arcilla realmente, y la forma de distribuir esas cargas, que no vayan directamente abajo, es dotar de materiales pétreos gruesos. Sin embargo, para que los caballos pudieran pisar en la superficie de rodadura, porque iban a uña desnuda, necesitaban zahorras de grano fino, donde la uña pudiera clavarse y las ruedas pudieran establecer un curso fijo y determinado, cosa que no ocurriría sobre losas, lógicamente. ¿Se ha podido calcular la presión que aguantaban estas vías? A veces transportaban cargas muy grandes, 4 o 5 mil kilos en una sola pieza, y eso requiere un carro también muy pesado. Echando el peso completo con la huella de las ruedas, llegan a transmitir del orden de 10 kilos por centímetro cuadrado al terreno. Son verdaderas carreteras que son capaces de soportar cargas tremendas y que tienen un trazado perfecto, ideal, muy bien resuelto, con topografía, como ocurre en las actuales carreteras. ¿Cómo se explica que hayan desaparecido más de 3.000 kilómetros de carreteras? Una red con una extensión superior a la distancia que separa Burgos de Vilna, la capital de Lituania, se diluyó hasta el punto de quedar prácticamente olvidada. Un nudo de comunicación vital para el imperio se ha quedado prácticamente en nada. ¿Cómo se explica que una autopista de hace 2000 años desaparezca? Hay muchos factores por los que esto ocurre. El abandono, la desidia hace que a veces los propios agricultores, cuando pueden, que no son todos los casos, meten el arado, la labran, desaparece el camino y acaba en tierra de cultivo, a pesar de toda la piedra que se remueve, pero ese es uno de los factores. En otras ocasiones pues se pone una carretera encima. Los siglos, digamos, que ha tenido muchas vicisitudes para que esto haya ocurrido.
Y actualmente, hoy en día, pues a veces son desgracias absurdas, como esta que nos ocupa, por ejemplo, que, bueno, pues una autovía moderna, la autovía de Soria a Valladolid, se va a poner encima de la vía romana durante 2 kilómetros, va a ser destruida durante 2 kilómetros, porque nadie antes de que se hubiese planificado y proyectado esa autovía ha sido capaz de identificar la vía romana para decir, pongámonos justo al lado, no exactamente encima. La falta de competencia de todos los agentes que han intervenido en esto, y son muchos, unos por otros, la casa sin barrer, nadie se ha dado cuenta hasta ahora que es demasiado tarde, que es el motivo por el que estamos viendo esto, porque va a ser destruida por una autovía. ¿Los romanos por qué dejaban de utilizar sus carreteras? ¿Había alguna explicación? Nunca se dejaron de utilizar intencionadamente. Después del mundo romano fueron usadas por, digamos, el mundo visigodo, por los bárbaros que ocuparon España, y después durante la Edad Media. Incluso algunos hoy en día se siguen utilizando por los tractores, incluso inconscientemente, sin saber que lo que están pisando es una vía romana, para ir en grandes distancias entre el pueblo y sus fincas, o de un pueblo a otro, etcétera. Solamente cuando desaparecen los intereses o los lugares donde se transportaban las cosas por esa vía romana se dejan de utilizar, pero nunca las abandonaron. De hecho, nunca se han abandonado, como no se ha abandonado ni el idioma ni otras cosas del mundo romano. Somos muy romanos todavía en muchos sentidos. A nivel histórico y a nivel científico y a nivel de ingeniería, ¿qué puede aportar el estudio de una calzada? Esto es uno de los grandes patrimonios que deberíamos de haber conocido mucho antes, porque habríamos aprendido a hacer mejor nuestras carreteras mucho antes, hace 2 siglos probablemente, y que desde luego hoy, sabiendo que tienen esta importancia y esta potencia científica e ingenieril para el mundo de la ingeniería, por ejemplo, es un patrimonio que deberíamos de preservar. Es una carretera de hace 2000 años, que se dice pronto, pero son muchísimos años. Son las primeras carreteras que se hicieron en esta parte del mundo y las últimas que se hicieron hasta el siglo XIX, que se empiezan a hacer de nuevo carreteras con criterios técnicos e ingenieriles, que se las pueda llamar como tales, y eso es suficiente importancia para que sea un patrimonio muy valioso que tenemos que preservar y explicar a la gente. ¿Las calzadas han sido las grandes olvidadas del Imperio Romano? Pues dentro de sus monumentos, de sus realizaciones, sí, precisamente por el desconocimiento. No se sabía cómo eran, no se ha sabido apreciar lo que había debajo de esos caminos anodinos que parecían que era cualquier cosa y no lo eran, y aunque se sabía que existían y se buscaban, pero se buscaban mal porque se intentaban identificar con estructuras que realmente no eran ciertas, con estas losas en superficie y tal, pues han pasado desapercibidas. Y esa es su gran desgracia. El desconocimiento es lo que más destruye en el patrimonio. El olvido y el desconocimiento borraron los miles de pasos que transitaron por este lugar y contemplaron este mismo paisaje. Los miles de conductores que cada día atraviesan la carretera que une Soria y Valladolid desconocen que a escasos metros del asfalto, hace miles de años, los romanos ya trazaron su propio camino.